Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estéis teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que os va a encantar, especialmente si sois como yo y tenéis una adicción a las series turcas. Porque hoy, amigos míos, vamos a hablar de series turcas. Pero no cualquier serie turca, no. Vamos a hablar de las bomba. De esas series que os van a volar la cabeza en 2025. Prepárense porque vamos a explorar algunas joyas ocultas y otras que están a punto de convertirse en el próximo gran fenómeno. Antes de empezar, si sois nuevos por aquí, os invito a suscribiros al canal. No os perdáis ni un solo vídeo donde encontraréis reseñas, recomendaciones y todo lo que necesitáis saber sobre el mundo de las series y películas. Y activad la campanita para no perderos ninguna notificación. Ahora sí, dejémonos de preámbulos y vamos al grano. El mundo de las series turcas está en constante evolución, siempre sorprendiéndonos con tramas innovadoras, personajes carismáticos y una producción de altísima calidad. En 2025 prepárense para una ola de series que desafiarán vuestras expectativas. He estado investigando a fondo, buceando en foros, leyendo rumores y analizando tendencias para traeros una selección de las series que, en mi opinión, tienen el potencial de convertirse en auténticos bombazos. La primera serie que quiero mencionar es, atención, un thriller psicológico llamado Golgeler Bejercekler. La premisa es absolutamente fascinante, sigue la historia de una brillante neurocirujana, Elif, que comienza a experimentar alucinaciones vívidas y perturbadoras después de someterse a una operación experimental. A medida que la línea entre la realidad y la fantasía se desdibuja, Elif se da cuenta de que sus alucinaciones podrían estar conectadas con un oscuro secreto familiar enterrado durante años. Lo que me atrae de esta serie es su enfoque en la mente humana y su capacidad para engañarnos. Además, los rumores apuntan a una dirección artística impecable, con una fotografía que juega con luces y sombras para crear una atmósfera de suspense constante. Definitivamente Golgeler Bejercekler tiene todos los ingredientes para mantenernos pegados a la pantalla, intentando descifrar qué es real y qué no. Además, la actriz principal, Ayse Kaya, es una de las promesas del cine turco, y estoy seguro de que su interpretación de Elif será absolutamente memorable. Pero no solo es la historia principal lo que hace que Golgeler Bejercekler sea tan prometedora. El guión, escrito por un equipo de jóvenes talentos liderado por Deniz Aksoy, se centra en la complejidad de los personajes. No son simplemente buenos o malos, sino individuos con motivaciones complejas y pasados traumáticos que los han moldeado. Cada personaje secundario, desde el leal colega de Elif hasta su enigmática madre, tiene su propia historia que contar, lo que enriquece la trama principal y la hace aún más cautivadora. Además, la serie no se limita a explorar los aspectos psicológicos de la enfermedad mental, sino que también aborda cuestiones éticas relacionadas con la experimentación médica y los límites de la ciencia. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para curar una enfermedad? ¿Qué responsabilidad tienen los médicos con sus pacientes, especialmente cuando se trata de tratamientos experimentales? Estas son algunas de las preguntas que plantea Golgeler Bejercekler, lo que la convierte en una serie que invita a la reflexión y al debate. Y no olvidemos la música. La banda sonora, compuesta por el reconocido músico turco Fahrettin Yilmaz, es una pieza clave para crear la atmósfera de suspense y misterio que impregna toda la serie. Yilmaz utiliza una combinación de instrumentos clásicos y electrónicos para crear melodías inquietantes y evocadoras que acompañan a Elif en su viaje alucinatorio. Cambiando completamente de género, la siguiente serie que os quiero recomendar es una comedia romántica llamada Aknipular. Sí, ya sé que las comedias románticas turcas son un clásico, pero esta tiene un toque diferente que la hace destacar. La historia gira en torno a dos mejores amigos, Deniz y Burak, que trabajan juntos en una agencia de detectives privados especializada en casos de infidelidad. Irónicamente, ninguno de los dos ha tenido suerte en el amor, y a medida que resuelven casos ajenos, se dan cuenta de que quizás la respuesta a sus propios problemas amorosos está más cerca de lo que creen. Aknipular promete ser una serie divertida, ligera y llena de química entre los protagonistas. Lo que la diferencia de otras comedias románticas es su enfoque en el mundo de la investigación privada, que añade un elemento de misterio y aventura a la trama. Además, los guionistas han prometido giros inesperados y situaciones cómicas que nos harán reír a carcajadas. Ideal para desconectar y disfrutar de un buen rato. Pero Aknipular no es solo risas y romance. La serie también explora temas como la amistad,
la confianza y la importancia de ser honesto con uno mismo. Denise y Burak tienen una relación muy especial, basada en el respeto mutuo y el apoyo incondicional. A pesar de sus diferencias, siempre están ahí el uno para el otro, incluso cuando se enfrentan a situaciones difíciles. Además, la serie utiliza los casos de infidelidad que investigan Denise y Burak como una forma de analizar las relaciones modernas y los desafíos que enfrentan las parejas en la actualidad. ¿Qué lleva a una persona a ser infiel? ¿Es posible perdonar una infidelidad? Estas son algunas de las preguntas que plantea Agni Pular, lo que la convierte en una comedia romántica con un toque de profundidad. Y por supuesto, no podemos hablar de Agni Pular sin mencionar la química entre los protagonistas. Los actores que interpretan a Denise y Burak, y Yilmaz y Kandemir, tienen una conexión palpable en la pantalla. Su complicidad y su sentido del humor contagian al espectador, haciendo que sea imposible no enamorarse de sus personajes. Ahora, preparémonos para algo completamente diferente. YZYLLK Miras es una serie histórica que nos transporta al Estambul del siglo XIX en plena época otomana. La serie narra la historia de la familia Aslan, una de las familias más poderosas del imperio, y sus luchas por el poder, el amor y la supervivencia en un contexto de intrigas políticas y sociales. Lo que me parece más interesante de YZYLLK Miras es su ambición y su cuidado por los detalles históricos. La producción ha invertido una gran cantidad de recursos en recrear el Estambul de la época, desde la vestimenta hasta la arquitectura. Además, la serie promete explorar temas complejos como la decadencia del Imperio Otomano, la lucha por la modernización y el papel de las mujeres en una sociedad tradicional. Si sois amantes de las series históricas, YZYLLK Miras es una apuesta segura. Además, el elenco cuenta con algunos de los actores más reconocidos de Turquía, lo que garantiza interpretaciones de alto nivel. Pero YZYLLK Miras no es solo una recreación histórica impecable. La serie también se adentra en la vida de sus personajes, explorando sus sueños, sus pasiones y sus miedos. La familia Aslan es un microcosmos de la sociedad otomana de la época, con sus propias tensiones internas y sus propios conflictos. La serie también presta especial atención al papel de las mujeres en una sociedad tradicional como la otomana. Las mujeres de la familia Aslan son personajes fuertes e independientes que luchan por sus derechos y por su lugar en el mundo. A pesar de las restricciones impuestas por la sociedad, logran encontrar formas de expresar sus opiniones y de influir en los acontecimientos. Además, YZYLLK Miras aborda temas como la corrupción, la injusticia social y la lucha por el poder. La serie muestra cómo la decadencia del Imperio Otomano afectó a todas las capas de la sociedad, desde la aristocracia hasta los campesinos. Y no olvidemos la banda sonora. La música, compuesta por el renombrado compositor turco Erkan Oğuz, es una pieza clave para crear la atmósfera épica y dramática que impregna toda la serie. Oğuz utiliza una combinación de instrumentos tradicionales turcos y occidentales para crear melodías evocadoras y emotivas que acompañan a la familia Aslan en sus luchas y en sus victorias. Volviendo a los thrillers, Sessizlikler es una serie que promete ser de lo más impactante. La historia sigue a una joven abogada, Zeynep, que decide defender a un hombre acusado de asesinar a su esposa. A medida que Zeynep profundiza en el caso, descubre una red de secretos, mentiras y corrupción que involucra a personas poderosas de la sociedad. Lo que me atrae de Sessizlikler es su crudeza y su realismo. La serie no se anda con rodeos a la hora de abordar temas como la violencia de género, la corrupción policial y la injusticia social. Además, la trama está llena de giros inesperados que nos mantendrán en vilo hasta el final. La actriz que interpreta a Zeynep, Elif Demir, ha ganado varios premios por su trabajo en teatro, y estoy seguro de que su interpretación en esta serie será absolutamente brillante. Prepárense para una serie que os hará reflexionar y que os dejará sin aliento. Pero Sessizlikler no es solo un thriller judicial. La serie también se adentra en la vida personal de Zeynep, explorando sus propias heridas y sus propias luchas. Zeynep es una mujer fuerte e independiente que ha tenido que superar muchos obstáculos en su vida. Su determinación y su sentido de la justicia la impulsan a luchar por la verdad, incluso cuando se enfrenta a situaciones peligrosas. Además, la serie aborda temas como la impunidad, el abuso de poder y la dificultad de encontrar justicia en un sistema corrupto. Sessizlikler muestra cómo la violencia de género afecta a todas las capas de la sociedad y cómo las víctimas a menudo se enfrentan a la indiferencia y al silencio.
Y no olvidemos la dirección. El director de Sessiziklar, Mehmet Kaya, utiliza una narrativa visual impactante y una puesta en escena realista para crear una atmósfera de tensión y suspense constante. La serie no se anda con rodeos a la hora de mostrar la crudeza de la violencia y la injusticia, lo que la convierte en una experiencia intensa y conmovedora. Finalmente quiero mencionar una serie de ciencia ficción que está generando mucha expectación. Se llama Geleceğin y nos transporta a una Estambul futurista, devastada por el cambio climático y la superpoblación. La serie sigue a un grupo de jóvenes científicos que luchan por encontrar una solución a los problemas que amenazan a la humanidad. Lo que me parece más interesante de Geleceğin es su originalidad y su ambición. Es la primera serie turca de ciencia ficción con una producción de este calibre, y los efectos especiales prometen ser de última generación. Además, la serie aborda temas relevantes como el cambio climático, la inteligencia artificial y el futuro de la humanidad. Si sois fans de la ciencia ficción, Geleceğin es una serie que no os podéis perder. Además, la banda sonora está a cargo de uno de los compositores más reconocidos de Turquía, lo que garantiza una experiencia audiovisual de primer nivel. Pero Geleceğin no es solo efectos especiales y ciencia ficción. La serie también se adentra en la vida de sus personajes, explorando sus esperanzas, sus miedos y sus relaciones. Los jóvenes científicos que protagonizan la serie son un grupo diverso y talentoso que se enfrenta a desafíos personales y profesionales mientras intentan salvar el mundo. Además, la serie aborda temas como la desigualdad social, la lucha por los recursos naturales y el impacto de la tecnología en la sociedad. Geleceğin muestra cómo el cambio climático y la superpoblación han exacerbado las desigualdades existentes y cómo la tecnología puede ser tanto una solución como un problema. Y no olvidemos el diseño de producción. El equipo de diseño de Geleceğin ha creado una Estambul futurista creíble y visualmente impactante. La serie muestra cómo la arquitectura, el transporte y la vida cotidiana se han adaptado a un mundo devastado por el cambio climático. Y bien, ahí lo tenéis. 5 series turcas que, en mi opinión, tienen el potencial de convertirse en auténticos bombazos en 2025. Golgeler Bejercekler, el thriller psicológico que juega con la realidad, Aknipular, la comedia romántica con toques de misterio, YZYLL Kamiras, la serie histórica que nos transporta al Estambul del siglo XIX, Sessiziklar, el thriller judicial que denuncia la injusticia social, y Geleceğin, la serie de ciencia ficción que nos muestra un futuro distópico. Espero que esta selección os haya gustado y que os sirva de inspiración para vuestra próxima maratón de series turcas. Pero como un pequeño bonus track, quiero añadir algunas otras series que también están generando mucho interés y que podrían sorprendernos en 2025. Cape Seir, emoticono besos, un drama familiar que sigue la historia de 3 hermanos que se reencuentran después de años de separación y que deben enfrentarse a los secretos del pasado para poder construir un futuro juntos. Denizin SRR, emoticono besos, un thriller romántico ambientado en la costa turca que sigue la historia de una joven que descubre un oscuro secreto relacionado con la muerte de su padre. Ruya Ax, emoticono besos, una serie de fantasía que sigue la historia de un joven que descubre que tiene el poder de entrar en los sueños de las personas y que debe usar este poder para proteger al mundo de una amenaza oscura. Estas son solo algunas de las muchas series turcas que están en camino y que prometen ser emocionantes y cautivadoras. El mundo de las series turcas está en constante evolución, y siempre hay nuevas historias que contar y nuevos talentos que descubrir. Quiero agradeceros a todos por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya resultado útil. Me encantaría saber vuestra opinión sobre estas series. ¿Cuál os llama más la atención? ¿Conocéis alguna otra serie turca que creéis que va a dar que hablar en 2025? Dejadme vuestros comentarios abajo, me encanta leer vuestras opiniones y sugerencias. Y por último, pero no menos importante, si os ha gustado este vídeo, dadle un like, compartidlo con vuestros amigos y suscribiros al canal para no perderos ninguna de mis próximas recomendaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengáis un día fantástico.